Tema: moldes. Práctica 2. Moldes compuestos de caucho silicón para vaciado. En la práctica 1 se explicaron las características del caucho silicón y los pasos a seguir para crear moldes simples de vaciado. Sin embargo, algunas piezas solo pueden ser reproducidas con moldes compuestos. Esta técnica consiste en dividir la pieza para obtener un molde de cada parte, y así al juntar los moldes se forme la cavidad completa de la pieza. Para realizar esta práctica se requieren los siguientes materiales principales: caucho de silicón, diluyente y catalizador TP. Piezas de algún material rígido para construir el encofrado, en este caso se usó PVC. Plastilina, pistola de silicón, la pieza que se va a reproducir, agente desmoldante, instrumento de medición graduado en mililitros, báscula digital, acetona o polisil, recipientes para realizar la mezcla, espátulas y thinner y estopa. El primer paso es analizar la pieza para determinar cuántas partes se necesitan para reproducirla. Debido a que este engrane requiere un sistema de 2 moldes, se debe identificar una línea que divida la pieza en 2. A esta línea se le llama línea de partición del molde o línea de tassel. En este caso, la línea de molde se estableció en la cara superior de la pieza. De esta manera, al hacer un vaciado, la rebaba que queda en las piezas debido a esta separación no afectará a los dientes del engrane. Los moldes, además, deben tener conductos por los que se vacíe el material dentro de la cavidad. Generalmente son verticales y en la parte superior tienen forma de embudo. Reciben el nombre de bocas de vaciado. También deben existir otra clase de conductos llamados respiraderos. Sirven para que el material llene la cavidad por completo y se expulse el aire para evitar burbujas, y así la pieza no quede truncada. Ambos conductos pueden crearse con plastilina u otro material. Sabiendo lo anterior, es momento de elaborar el primer molde. Primero se usa plastilina o silicón para fijar la pieza limpia a la base del encofrado. Se rellena el orificio del engrane con plastilina para que no entre caucho, ya que esta parte será registrada por el otro molde. Se imprime una cruz o cualquier otra forma en la plastilina para que al final los moldes se embonen y no roten entre sí. Se delimita el perímetro del PVC y se aplican pequeñas formas de plastilina. Su propósito es crear cavidades en el molde que servirán como llaves, para que ambas partes permanezcan inmóviles al hacer un vaciado. Ahora se fija el PVC a la base con silicón. No deben existir espacios por donde se filtre el caucho. Por último, se aplica desmoldante en la pieza, en la base de madera y en las paredes del PVC. En esta ocasión se usó aceite, ya que es líquido y permite cubrir por completo los dientes del engrane sin formar grumos. Con esto, la pieza estará lista para recibir el caucho. Primero, se calcula la cantidad aproximada de caucho a usar y se pesa en la báscula. La consistencia que se requiera va a variar según el caso. Para este molde se usó 40% de diluyente porque se necesita un caucho muy diluido y poco catalizador para que la mezcla fluya mejor entre el engrane. Se revuelven hasta formar una mezcla homogénea y posteriormente se agrega el catalizador, que en este caso fue 2%. A partir de este momento se cuenta con pocos minutos para vaciar el caucho. La primera capa que se aplique debe cubrir toda la superficie de la pieza y el encofrado, poniendo atención en que el caucho llegue a los espacios más reducidos sin encapsular el aire. Después se vierte el resto del caucho hasta cubrir la pieza por completo, rebasándola unos milímetros para darle rigidez. Este grosor irá en función de la pieza que se esté moldeando. Se agita el encofrado para que se asiente el caucho y salgan a flote las burbujas. Cuando el caucho esté curado, se despega el molde y se limpia la plastilina. Se puede notar que se han formado las cavidades que servirán como registros. Ahora se limpia el engrane con thinner y la cara superior del molde con acetona para que queden libres de grasa y plastilina. Con el molde inferior y la pieza listos, se vacía de nuevo el caucho. Para esto se modelan con plastilina 2 piezas con estas formas, una para el respiradero y otra para la boca de vaciado. Se colocan las piezas en posición sobre la cara del engrane y se aplica desmoldante sobre toda el área del encofrado. Aquí puede usarse aceite o cera.
Si no se aplicara desmoldante, el caucho se pegaría al molde inferior, formando un solo bloque y dejando atrapado al engrane. Se prepara nuevamente la mezcla y se aplica el caucho, esta vez asegurándose que el orificio del engrane quede bien lleno y sin burbujas. Cuando haya curado el caucho, se retira la plastilina y el encofrado y se separan los moldes cuidadosamente. Se eliminan las rebabas y se inspeccionan los moldes para asegurarse que la pieza haya sido registrada por completo. Después de limpiar los moldes con acetona, se debe esperar unas horas antes de realizar el primer vaciado de resina. Con esto, el molde está listo para reproducir piezas de vaciado.